Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bien, llegó la hora y el día. Es pasada por el feriado, no pudimos tener el encuentro. Y bueno, tocó mal día. Pero también para ustedes seguramente descansar un poquitito de todo el ajetreo de los módulos que vienen y van. Bien, hoy juega la albirroja y ojalá le vaya bien. O sea, a todos nosotros, ¿verdad? Creo que somos todos albirroja. No sé si alguien es su remera de la albirroja. De pasada estamos, parece, más entusiasmados. El día del feriado fue, por cierto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy, viendo un poquitito qué es lo que nos espera hoy. Voy a actualizar un poquitito esto. Creo que está desactualizado. Sí, ahora sí. Ya está habilitada entonces la parte o la caja del día de hoy. La unidad 3, viernes 19 de junio. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. A más de el pequeño debate que vamos a hacer de acuerdo al tema de la vez pasada. Les cuento que es el último debate. Hasta hoy vienen los debates, 2 días de debate. En la próxima clase vamos a presentar ya con otro estilo de trabajo. No tan distinto al anterior, a este que estamos acostumbrados ya. Más sencillo, yo diría. Pero eso sí, va a requerir la participación de todos los que puedan. Al menos los representantes de cada grupo, en lo posible. Y es presentar así brevemente un trabajo. Y ahí vamos a requerir la ayuda del compañero que ya voluntariamente ya se le ha designado como moderador del grupo, moderador de las exposiciones.
Entonces, para hacer una pequeña práctica para el día de las exposiciones, para los días de las exposiciones. Seguramente van a ser 2 días. Bueno, esta es la tercera clase entonces, y vamos a dar inicio con la lectura de itinerario de la clase. Cualquier pregunta, cualquier intervención pueden hacerlo en cualquier momento. No hay ningún problema, no hay que dejar pasar las preguntas. Bien, muestro entonces el itinerario de la clase de hoy. 19 de junio, fenomenología del comportamiento humano, la indigencia, la independencia del entorno, el hombre en su yo sujeto, función simbolizadora, el lenguaje, el arte, la ciencia, la ética, la religión. Bien, ¿y cómo va toda esta cuestión? Tenemos un saludo inicial, la presentación de una diapositiva inicial, lectura del itinerario de la clase, cosa que estamos haciendo ahora, desarrollo de la unidad 3, la socialización y el cierre. En cuanto a las actividades, tenemos la confección de una diapositiva grupal sobre uno de los puntos de la unidad 3. O sea, esta misma unidad, en base al texto de la clase, entonces vamos a realizar una diapositiva, o sea, una presentación diapositiva, un PowerPoint sería, ¿verdad? De la clase, o sea, de un punto de la clase. Después vamos a hablar de ello. Y después la socialización sincrónica de las producciones que se va a llevar a cabo ya en la próxima clase. Estaba diciendo ya del cambio más o menos de metodología, y ese va a ser el cambio. Presentación también de cada grupo, pero en base a su presentación diapositiva. Sí, bueno, esta es una propuesta de trabajo, de hecho, ¿verdad? Puede tomarse esto como tarea, o bien podemos mejorarla, no importa, igual. 17 grupos vi que se estaban conformando por ahí. Yo creo que nos alcanza el tiempo. En la distribución va a ser, seguramente, ¿verdad? Para que terminen ese día. Y hacer un poquitito, mostrar un poquitito el rostro según la etiqueta. El que habla entonces tiene el micrófono abierto y la cámara encendida. Y va exponiendo. Y los demás mantenemos el micrófono y las cámaras apagadas. Sí, o deshabilitadas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la presentación diapositiva introductoria a la clase. Después tenemos el texto de la clase, seguidamente de la presentación diapositiva de la clase en base al texto de la clase. Y después tenemos ya los temas. Esto sí ya puedo mostrar, de hecho que ustedes también tienen acceso a ello. Los temas para las diapositivas. Por grupo, o también veo que hay algunos que son individuales. Entonces, esa persona va a tomar el tema, los grupos van a tomar el tema, un tema, ¿verdad? Y eso ya lo pueden hacer desde ya. Bueno, voy a mostrar un poquitito la cuestión. Ahí ya está luego el leopardo anónimo, dice. Sí, ya está mirando por ahí todavía, oteando un poquitito a ver qué es lo que encuentra. Entonces, esa persona puede agarrar un tema, escoge el tema, copia, pega ya en el lugar donde corresponde. No, aquí nomás tiene que poner su nombre de grupo. Por ejemplo, grupo 1, ya está. Grupo 1. Y ya está, ya no se toma este tema. ¿Entienden? Y en el día de la exposición, el mismo grupo puede pegar aquí el enlace de la diapositiva. También, siempre hay en el grupo, hay un avesado en tecnología que va a poder hacer ese trabajo. Solamente le designan luego ya él ese papel, ese rol de vérselas con la tecnología y que cumpla, ¿verdad? Como tiene que ser. También recuerden que en la diapositiva tiene que estar el nombre
Ah, no, pero acá están los, no están los nombres de los integrantes. En todos los trabajos ustedes van poniendo entonces el nombre de los integrantes en el trabajo, no aquí, en el trabajo pongan, siempre. Entonces para mí me facilita muchísimo para las correcciones. Y como ya decía yo, o como ya me preguntaron también, no hay necesidad de que todos alcen el trabajo, solamente el responsable del grupo lo va a hacer. Entonces eso ya está registrado de esa forma y yo lo voy a evaluar de esa forma. Hay 4 trabajitos como estos. 2 ya tenemos, 2. Uno fue el comentario, 2 fue el ensayo, que fue el para hoy. Y este tercer trabajo es justamente una presentación diapositiva. Y el último trabajito es va a ser un esquema. Y terminan ahí los trabajos. 4 trabajos nomás tenemos de proceso, como dicen los alumnos, ¿verdad? Y un trabajo final que ya saben también ustedes, una presentación de una monografía más su presentación o defensa oral, así ante las cámaras. Ajá. Bueno, dice, ¿cuál sería la fecha límite para todos los trabajos? Muy buena pregunta, Matías. También ya se hizo esa pregunta. Una semana después del día final. Una semana después del día final de clases. Para todos los trabajos. Ustedes pueden esto, no subir el trabajo todavía, pero sí en el momento de leer el próximo viernes. Entonces lo que vamos a hacer es leer el trabajo de alguna forma o presentar el trabajo de alguna forma. Nada más. Esto es como que te obliga un poco. Emilce, te escuchamos. Sí, profe, tengo una consulta. El trabajo de lo que tenemos que presentar para la próxima clase, ¿ese tenemos que presentar también así por vía, así como va a ser la presentación o no es necesario? ¿O Así directo mismo va a nomás ser, usamos la plataforma? así mismo va a ser, Emilce. Mm, Presentar ok, ante profe. todo. Sí. Sí, 5 está minutitos muy máximo ya. Sí, sí, sí. Vamos a determinar el tiempo después, de acuerdo a los grupos y también el tiempo que tenemos. Sí, ok, ya, profe, gracias. ya. Pero también, como dije recién, no tienen que ser todos los integrantes quienes presenten. Pueden ser un integrante o 2 integrantes del grupo, lo presentan y ya está. Asimismo, les cuento también una cosa, no tiene puntaje el presentar, no tiene puntaje el presentar. El trabajo subido sí, va a tener puntaje, sí, pero la presentación no tiene puntaje. Así es que, por ejemplo, si el grupo uno tiene problemas, profesor, no pudimos o lo que sea, no importa, no pasa nada, no pasa nada. Ya, era nada más también para dar participación a todos en la construcción de este módulo, el desarrollo del módulo. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Veo que ya el grupo 7 ya tomó la posta y ya le gustó este tema de la función simbolizadora del ser humano. Y otros que también ya están viendo por ahí. Bien. El grupo 7 representado por, a ver, por el leopardo anónimo. Y este otro grupo representado por el puercoespín anónimo. Al azar, aleatoriamente, entonces va poniendo Drive. El Drive le pone nombres así de repente a los que ingresamos, ¿verdad? Salvo yo que como soy el dueño del Drive, entonces aparece mi nombre, ¿verdad? Pero de los demás es como que medio que se burla y de ellos. Nada, mentira. Jamás. Bueno, está bien. Esto siguen trabajando ya ustedes desde ahí a que salió mi presentación. Bien. Vuelvo entonces a entrar. Vuelvo a presentar mi pantalla. Sí. Y acá se sube el enlace. El enlace, o si quieren también pueden subir la diapositiva misma, la presentación diapositiva, o sea, el PowerPoint. Pero es mejor también ponerlo donde están los temas. Entonces de ahí nomás vamos hincando para poder acceder a los mismos el día de la exposición. Recordando siempre de que deben habilitar el compartido, ¿verdad? Para que también esa persona a quien se les comparte puedan abrir la diapositiva y mostrar. Y también corregirla de paso. Muy bien. Vamos a nuestro texto para el debate, que corresponde a la clase anterior. Texto para el ensayo, para el ensayo. El ensayo se sube nomás, el ensayo no se argumenta aquí. El texto para el debate está aquí, más arriba. Sí.
Dice texto para el debate. Creo que es clarito ahí el tema. De repente yo encuentro algunas preguntas, de repente en el WhatsApp, y alguien ya había respondido todo eso por el tiempo, no lo he hecho. También alguien de repente preguntó así sobre los temas que las fechas no coinciden. Sí, y es que yo en mi configuración del curso no puse hacerlas invisibles, los temas, hacerlos invisibles. Y ahora sí ya están todos tapados. Es el mismo contenido que desarrollo cada año, pero voy enriqueciendo también cada año. Por eso es que no muestro todo de una. Ya preparo la clase durante la semana, entonces vamos viendo ya el compendio al final. Este es el texto entonces para el debate. Bien, empezamos con el grupo 1, no sé, un integrante del grupo 1. Vamos a ver los grupos aquí. La parte final está siempre. El grupo 1 está representado por Carlos Pineda, Ricardo Armoa, Patricia Barrios, Luis Vera y José Amarilla. Carlos. Sí, profesor. Yo estoy en representación en esta ocasión para el grupo 1. Y lo que me gustaría introducir en el debate, y específicamente sobre este material, es el hecho de que aquí se plantea al ser humano como un individuo que necesita autodefinirse, es decir, debe construir la percepción que posee sobre sí mismo y el universo que le conforma, lo cual, según el texto, implica, obviamente, estudiar su comportamiento, su rendimiento, y esto se puede hacer a partir de la observación empírica, es decir, no solo plantea reflexiones a nivel filosófico de carácter existencialista, sino también se sostiene a partir de un pensamiento científico, es decir, establecer patrones generalizados sobre dicho tema. De esa manera se puede normalizar o construir una visión concreta que toda la sociedad maneja sobre el ser humano. Eso sería todo por el momento. Después, si hay que debatir más, esperaré la opinión del resto, obviamente. Exactamente, para defender tu postura. Muy bien, gracias, Carlos. Carlos, vos sos encargado del tema como moderador de las exposiciones, ¿verdad? Sí, yo no tengo problema en medir el tiempo. Me decís la cantidad de minutos, eso se cronometra. Sí. Y listo. Así mismo. Sí, así mismo. También te puedes encargar de la próxima clase, ¿verdad? Para las presentaciones diapositivas. ¿Quiere que yo presente los trabajos de los demás? No, que cronometres el tiempo. Mías el tiempo. Yo pensé que querías que comparta mi pantalla mientras que los otros exponen nada más, entiendo. El tiempo nada más entonces. El tiempo, pero mira, vos podés decir yo quiero, entonces no hay ningún problema. No, con mi grupo yo ya me conformo. Está muy bien, gracias, Carlos. Bueno, pasamos entonces al siguiente grupo, grupo 2. Sol Velilla, Gladys Cuevas, Delcy Caballero, Marisa Duarte, Alejandra Amarilla. Bueno, parece que este grupo todavía no dio señal de vida. Grupo 3. Hugo Huésped, sí, Hugo sí le vi. Ahí está Hugo. Karen Ocampo y Ever Saracho. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ahora voy a tomar la palabra acá en representación del grupo, ¿verdad? El ensayo prácticamente, o sea, según mi perspectiva, enfoca al hombre que no puede, o sea, no puede ser reducido a un animal sofisticado.
ni a una máquina consciente, ¿verdad? No puede ir a ninguno de los extremos. Desde una perspectiva que es un poco, había una palabra ahí en el material, fenómeno lógica, se destacan comportamientos exclusivos en el ser humano, ¿verdad? Que es la autoconciencia, la capacidad simbólica, la creatividad artística que en algunos fluye, ¿verdad? En otros no tanto. Y después también la libertad. La teoría de Javier Zubiri dice, ilumina esta reflexión al presentar al hombre como un animal inteligente, capaz de captar la realidad en cuanto a realidad y transformarla, ¿verdad? Esto lo diferencia de los reduccionismos biológicos, eso textualmente decía en el material, y también la parte de los mecanicistas. O sea, ahí justamente hace referencia a lo que mencioné primeramente, ¿verdad? Que no somos unos animales ni tampoco somos unas máquinas. Somos seres conscientes que tienen raciocinio y tienen capacidad de ser creativos y también tienen libertad. Y creo que hasta ahí me voy a explayar antes de que el compañero Carlos me suene la chicharra. Está muy bien, gracias, Hugo. Gracias, profe Hugo. Bien, no sé si alguien tiene algo que preguntarle al grupo, algún comentario, no sé. Abierto el micrófono. Profesor, Carlos, a mí me gustaría agregar algo, ya que es un debate sobre el comentario del compañero Hugo Huerta. sí, Precisamente en el texto se argumenta que el ser humano no se puede reducir en prejuicios biológicos o mecanicistas, pero también se añade una idea muy importante, que el concepto de espíritu, independientemente si se toma desde el plano religioso, filosófico, incluso político, no es el único aspecto que puede distinguir al ser humano de los animales. Es decir, implica una exploración mucho más profunda sobre el tema. Por eso se habla de que el ser humano es deficiente también, más allá de lo físico, sino que constantemente necesita encontrarle sentido a su vida y sobre todo a su existencia en general. así mismo, Carlos. Y en cualquier momento de nuestra vida se manifiesta eso, ¿verdad? Ese aspecto espiritual y también trascendental que tiene el ser humano, ¿verdad? De preguntarse el sentido sobre su existencia. El fenómeno humano es amplio, ese acaecer del hombre. Asimismo, bien, pasamos al grupo 3, no, grupo 4. Alicia Vera, Elena Mota, Marcelo Rejala, Daisy Quiñones y Ramón Benítez. Grupo 4, parece que no estamos todos todavía. Está bien. Grupo 5, Sandra Galeano de Villalba y María del Pilar Sánchez. Bien, grupo 6, Estefanía Daguerre, Romina Cuenca, Juan Alvarenga, Micaela Aquino. Grupo 7, que no es grupo, es individual. Matías González, ¿estás por ahí? Parece que se están preparando ya para el partido. Me parece que ya están limpiando la parrilla y eso, ¿eh? De que tal digo un asado a las 12 de la noche y que termine a las 2 de la madrugada. Y sí, bueno, yo mañana tengo otro curso, o sea, estoy con otro grupo y voy a tener que ver el partido o escuchar nomás ya en la mañana qué pasó.
A ver, entonces, grupo 8. El grupo de Fabiana Vega, Soledad Bordón. A ver, Matías. Ahí está Matías. Matías Andrés, adelante. Sí, buenas tardes, buenas noches, digo ya, profesores y Sí, compañeros. Estaba teniendo un problema acá con el micrófono. ya. No sé si se escucha bien. Adelante. Sí, Se después de escucha analizar perfecto. el texto, eh, perfecto. Después de analizar el texto, justamente como estaban mencionando los compañeros anteriormente, hay algo que es clave y es el concepto de animal deficiente. Ver, por ejemplo, cómo esto da una apertura al mundo que es distinta para el ser humano. ¿Por qué? Porque este aprende, transforma, crea, desarrolla y construye. Pero finalmente, ¿qué es lo que hace? Aparte de todo lo que mencioné recién, da inicio a algo, a un proceso de civilización, a un proceso de culturización. Y es ahí donde entra también el punto de la cultura como puede entenderse como una compensación de esas deficiencias naturales. ¿Por qué? Porque no solamente se basa en lo que es el instinto, sino que profundiza en lo que habíamos visto en clases pasadas, por ejemplo, como el logos, la lógica, la razón, el uso de herramientas, aplicación de conocimientos. El hecho ya de construir una civilización nos dicta que una consecución de costumbres y normas que justamente son producto de qué? Del logos, el lenguaje mismo, la técnica que se aplican a la creación y a la utilización de distintas herramientas. Y todo eso que va configurando un orden social y también el nacimiento de instituciones. Y vayamos a la más básica, la familia. Y también partiendo del concepto de familia, me gustó mucho, ¿verdad? Tratar de profundizar en lo que viene siendo la excentricidad humana. Y es muy simpático justamente pensar sobre la excentricidad humana desde una postura moderna cuando realmente esto es lo que nos remonta, es al idealismo alemán, empezar a pensar sobre las formas de existencia, sobre el autoanálisis, el autopercibimiento, profundas reflexiones sobre lo mismo. Y finalmente creo que en lo que hace interesante la vida, cuestionar el sentido de la realidad. Termina siendo muy simbólico todo este análisis así. Sí, así mismo. Simbólico y abstracto. Así mismo. ¿Alguien del grupo quiere complementar o el auditorio quiere opinar o quiere preguntar? Bien, seguimos entonces con gracias, Matías. Con el grupo 8, Fabiana Vega, Soledad Bordón, Ana Vázquez, Natividad o Graciela Bobadilla. Grupo 9, Elena Ruiz, Denise Jiménez. Grupo 10, la educabilidad, no, es el SUDEM. Soledad Coronel, Andrea Caballero. Sí, profe. Yo también quería, más o menos, estoy de acuerdo con el compañero Matías, ¿verdad? Como la lectura le presenta al hombre como un animal deficiente, pero no porque sea inferior al animal, sino que porque tiene menos recursos biológicos que otros animales, dice él, ¿verdad? Pero a su vez, esa debilidad se convierte en su principal fortaleza. ¿Por qué? Porque lo impulsa a actuar, a crear cultura, a desarrollar herramientas e instituciones como por ejemplo la familia, la escuela y el Estado, que son necesarias a su vez porque esto le ayudan a orientar esa conducta humana y le dan estabilidad a la vida social, ¿verdad? En síntesis, considera al ser humano como un ser inacabado, pero que debe construirse constantemente a sí mismo.
mismo, Soledad, el ser del hombre, ¿verdad? El ser deficiente, el ser desprovisto justamente de esas defensas de la naturaleza, ante la naturaleza. El más desposeído, el abandonado más o menos. Pero que en realidad, como dice el filósofo Octavio Fulat, el hombre nace, o sea, nace naturalmente, ¿verdad? Pero dice, se aleja de lo natural, se aleja de lo natural. Él se ha alejado desde un montón ya de tiempos, miles de años, millones, por cierto, ¿verdad? De la naturaleza. Ya no va a poder volver a ella. Está alejado, ya no puede estar, vivir acorde a la naturaleza tal cual los animales. Sin embargo, ese alejamiento lo hace crecer, pero a su vez le hace ser responsable de sí mismo. Bien, tenemos entonces el grupo de Jorge Benítez, Federico Centurión. Grupo 12, Ramona Acosta Rodríguez y María Belén Acosta. Sí, en cuanto a la dignidad humana frente a los desafíos contemporáneos, hay una especie de discusión sobre la singularidad humana que tiene, ¿cómo es? Que está como renovada en la actualidad en un contexto marcado, ¿cómo es? Marcado por la inteligencia artificial, ¿verdad? Por el desarrollo de las tecnologías que son capaces de realizar muchas tareas, pero por más que puedan ser muy eficientes, se continúa creciendo. Hay algo que no tienen, por ejemplo, la conciencia moral, la responsabilidad ética, como dijeron los compañeros hace rato, la empatía, el amor, la capacidad, y la persona en un mecanismo computacional hace que se desconozca dimensiones fundamentales de la existencia humana. Por ejemplo, no podemos pedir a una IA algún trabajo con libertad, por ejemplo, que sea entendido con la capacidad de autodeterminación. Continúa siendo un trabajo donde nosotros ponemos los puntos, digamos, es decir, nosotros vamos guiando. Entonces, al final termina siendo un elemento nuestro. Está espectacular. Las personas trabajan con la IA, todo bien, ¿verdad? Pero nosotros somos los que dirigimos. Y eso hay que tener en cuenta, hay que saber, porque hay veces que dejamos todos los trabajos para la IA, pero nos damos cuenta que falta un montón de, por ahí, elementos que nos rodean y no es tanto como la realidad nos conlleva a realizar algún trabajo. Hasta ahí llega mi exposición. Después puedo decir algunas cosas Sí, más. sí, ¿Está bien? perfecto, Ramona. Hiciste esa comparación entonces del texto con la inteligencia artificial. Sí, hay muchas cosas que la inteligencia artificial todavía no hace. Puede que nunca lo haga. No sabemos hasta dónde Y no, puede, yo creo que no, que nunca. porque como dije hace rato, puede ser muy eficiente, pero nosotros somos los que dirigimos lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. Entonces todavía no nos superaron. Exactamente, Al menos así todavía. pienso. Perfecto, todavía. De hecho que nos superan en muchas cuestiones. Pero el ser Sí, humano ya sé, pero todavía puede contra ellos. Sí, de hecho que no tiene sentimientos, tiene ujú, inteligencia, por cierto. No tiene sí. sentimientos, no tiene esa Y una, afectividad. tiene una inteligencia fría. Exactamente, una inteligencia fría. Muy bien, muy bien. Gracias. El grupo 13, Emilce Esquivel, María Soledad Villalba, Celina Olmedo. Hola, profe. Hola. Eh, mm, Creo que mis otros compañeros no pudieron acceder todavía a la clase, entonces voy a hablar un poquito. Hay una parte donde habla sobre que el hombre vuelve otra vez a su estado primitivo.
¿Y cómo? Y habla de las épocas donde hubo guerras, donde el hombre tiene que volver a su estado primitivo, o sea, comenzar de nuevo otra vez y se produce la situación entre comer o desaparecer, porque sabemos bien que después de las guerras casi no queda nada. Y entonces el hombre tiene que volver a esa situación de comenzar de nuevo y ahí comienza la preocupación entra lo que es la parte de la crisis, aparece lo que si tiene sentido o no su vida, después de lo que pasó y se pregunta a profundidad de su propio ser. No sé si estoy bien, profe, con la lectura o si estoy hilando bien con los comentarios de los compañeros. Sí, sí. Lo que pasa, Emilce, es que vos ves desde tu perspectiva, y es correcto. Sí, De hecho, que toda la corriente del existencialismo surge a partir de las dos grandes guerras mundiales en el siglo XX. Jean-Paul Sartre desarrolla su pensamiento, ¿verdad? A partir de esas fatalidades, de esas deshumanidades que ocurren justamente durante la Segunda Guerra Mundial específicamente, ¿verdad? Francia fue devastada y bueno, no tuvo más otra forma de sí, pensar este porque hombre que habla también, profe, sí, sí, y lo que dice también que el hombre necesita, después de esto, necesita autocomprenderse, tener una teoría acerca de sí, o sea que tiene que volver otra vez como si, vamos a decirle que como nació, comenzar de nuevo. así mismo. Entonces ve a su país totalmente devastado y no puede pensar de otra forma que de forma pesimista de la humanidad. El ser humano en contra del ser humano y va buscando ese sentido a su existencia, ¿verdad? Que justamente es la parte principal de la corriente existencialista. Muy bien, gracias, Emilce. Seguimos grupo 14. Laura Troncoso dice, Juan Franco, Blanca Cabral, Juan Aguilera. Adelante, Juan. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bueno, tardes. desde el aporte que estuvimos realizando con los compañeros, y con prácticamente ya la mayoría de los compañeros también estuvieron diciendo algunos puntos que estuvimos compartiendo entre los mismos y pensamos que sí, que biológicamente nacemos desprotegidos y estamos expuestos, digamos, a cualquier peligro. Pero sin instintos claros ni formas naturales de defendernos. Pero esto es lo asombroso de que la misma debilidad es la que nos obliga a ser libres. Y como no tenemos la supervivencia, resulta que por naturaleza nos toca inventarnos a nosotros mismos, ya sean trabajar o transformar el mundo que nos rodea. Y si nos comparamos mucho tal vez con máquinas procesadoras de datos, con inteligencia artificial, pero nos pasa algo mucho más profundo, digámosle, que es hacer varias cosas, ya sean arte, reírnos, crear ciencias, usar lenguajes, y esto no solamente para sobrevivir, sino que para conectarnos de verdad. Y digámosle que somos los únicos que nos parecemos o nos ponemos a pensar en en propio destino, digámosle. Y sabemos que tenemos un pasado, sabemos que tenemos un futuro. Y, y eso, lo que de verdad nos hace humanos o lo que de verdad nos hace humanos es la necesidad de buscarle un sentido a las cosas, ya que tenemos la capacidad de no dejarnos llevar ciegamente por los impulsos o de elegir qué hacer con nuestra vida, sino que nos basamos en nuestros propios valores. Y al fin y al cabo, eso creo que es ser humano, vivir en ese esfuerzo constante entre los frágiles que somos al empezar y todo lo que soñamos al llegar a ser. Bien, gracias, Juan. Gracias.
Mira que estamos profundizando un poquitito ya en el tema con con los compañeros que antecedieron a Juan, pero Juan ya le dio una profundidad así directa. Sí, ya lo que Juan está mencionando ya cala hondo, en serio, por el sentido de la existencia fenomenológica del ser humano. Si no sabemos, cada vez sabemos, cuanto más, como dice Descartes, cuanto más sabemos, menos sabemos, dice. Cuanto más nos adentramos, menos respuestas tenemos a nuestros cuestionamientos. Y es así, mi querido Juan. Y justamente esa es la propuesta de este módulo en una maestría. Hacer una reflexión sobre sí mismo, o sea, del hombre sobre sí. Entonces, para partir de ahí, a pesar de que no fue el primer módulo, ¿verdad? Solía ser antropología el primer módulo que se tiene en cuenta, ¿verdad? Entonces, vemos un poquitito de ese sentido humano y después ya partimos para las diferentes, a ver, módulos más profesionales de esta maestría. Muy bien, gracias, Juan. Y Lourdes Cabral también mencionaba el texto, ahí me quedé. El siguiente grupo, Blas González, Sandra Castillo, Daisy Rodríguez, Rocío Romero, Darío Barrientos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Daisy. Sí, bueno, nosotros partimos por lo que decía Helen, que es el ser humano es un animal deficiente, y partimos por lo que significa, y llegamos a la conclusión de que se refiere a que significa que carecemos de instintos especializados, así como lo tienen los animales, ¿verdad? O de las armas naturales para poder sobrevivir por nosotros mismos. Lo que eso nos obliga como hombres a crear justamente nuestras culturas y las tecnologías que hoy por hoy tenemos para poder adaptarnos. De ahí primero partimos. Y después lo que también estuvimos viendo es de dónde nace la antropología filosófica de Helen, que justamente como dijo la compañera, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de esa crisis justamente es que el hombre volvió prácticamente a ser primitivo a raíz de esta guerra. Lo que vimos también es que esta, la visión como humano deficiente y primitivo, sin instrucciones, nos parece que reduce al hombre solamente en eso. Pero también lo que concluimos es que el humano crea, coopera y se reinventa, que no solamente sobrevive. Entonces, lo que vimos es que los humanos no solamente sobrevivimos con instinto, sino que creamos justamente nuestras culturas, nuestras leyes, nuestras instituciones justamente para poder evitar esa deficiencia. Y eso es todo, profe. Bien, gracias, Daisy Rodríguez. Bien, sigue también el mismo lineamiento del grupo anterior, no del grupo anterior, pero está por ahí. La cuestión de las guerras, cómo eso ha afectado muchísimo. Darío, adelante. Sí, profe, quería consultar nomás. Y esto de la Segunda Guerra Mundial también fue el surgimiento de la logoterapia de Víctor Frank, porque leí también que Víctor Frank habla mucho del sentido de la vida. Así mismo, Darío, justamente Víctor Frankl, yo utilizaba ese libro justo en este módulo también, una lectura al texto y en base a la lectura de realizar un ensayo, pero justo ya quité esa obra, que es grandiosa también, El hombre en busca de sentido, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, de las vivencias de este psicólogo, que crea su propia teoría psicológica en base a la vida en los campos de concentración. El hombre en busca de sentido es la obra de Viktor Frankl, una obra extraordinaria donde cuenta las peripecias de vivir en la total indigencia y de ahí partir con un positivismo terrible, ¿verdad? Que logra salvar su vida. Era
la mayoría murió ahí, sus familiares murieron todos. Él fue el único que sobrevivió a esa guerra, a esa forma de vivir en los campos de concentración en Auschwitz, en el peor campo de concentración de la Alemania nazi. Así mismo, Darío, no sé si algo más te corté para eso. Muy bien. Entonces el aporte también del grupo de Darío Barrientos. Y seguimos. Grupo 16, Pedro Juan Cáceres. Y el último grupo, grupo 17, Fabio Rabinovich, Pamela Centurión, Silvia González. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? No sé si me ¿Qué escuchan tal, bien. Fabio? Sí, señor. Estoy nomás en Uber, entonces, pero igual quiero hablar de muy mama y profe, porque ya están hablando de temas existenciales y demás, entonces es lo que me gusta, ¿verdad? Sí, nosotros un poco encaramos desde la perspectiva de la irreductibilidad fenomenológica y ontológica del ser humano, ¿verdad? Y hablando de lo mismo, ¿verdad? Esa, eh, como ya mencionaban los compañeros, indigencia que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que no nacemos con pelo, con garras, con colmillos afilados, con cola, ¿verdad? Eh, Tenemos las herramientas mínimas para defendernos en un mundo salvaje, ¿verdad? Eh, pero justamente como ya mencionaban, esa habilidad que tenemos, no solamente ser animales racionales, sino inteligentes también, ¿verdad? Desde el Homo habilis que aprendió a utilizar, ¿verdad? Las herramientas, ¿verdad? Y el uso del fuego. Y acá traigo a colación lo que decía Ernest Cassivier, ¿verdad? Con el tema del Homo symbolicum, ¿verdad? El hombre que simboliza. Y justamente todo esto que los compañeros ya están comentando de la creación de leyes, normas de convivencia, de relacionamientos sociales, culturales, etcétera. Son todas esas habilidades simbólicas las que nos permiten eh, diferenciarnos finalmente de los demás animales, ¿verdad? No caer en esa teoría reduccionista de que somos simplemente animales racionales, ¿verdad? Y no quiero dejar de hablar de lo que ya había comentado, no recuerdo cuál de los compañeros, creo que fue Matías, ¿verdad? Que mencionaba del ser humano como el único que se da cuenta y traer acá la teoría de Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Uno de mis filósofos favoritos, que habla del ser para sí, ¿verdad? Y el ser en sí. Nosotros somos seres que podemos darnos cuenta de nosotros mismos, es decir, somos seres para sí, es, a diferencia de esa teoría del ser en sí, ¿verdad? Que es Dios, que es un absurdo porque no puede pensarse a sí mismo, decía, ¿verdad? Somos nosotros quienes pensamos en Dios y nos pensamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y rescatar también lo que hablaba un poco Martin Heidegger, ¿verdad? En el Dasein, ¿verdad? De que somos los únicos que podemos darnos cuenta de nuestra existencia, a diferencia también de las demás cosas que solamente existen, nosotros sabemos que existimos, ¿verdad? Y no quiero explayarme demasiado porque si no voy a terminar hablando de más y más filósofos, ¿verdad? Pero un poco ese es el aporte a lo que tiene que ver con la irreductibilidad del ser humano, ¿verdad? Tanto fenoménico como ontológico. Bien, Fabio, como siempre, excelente participación y teniendo justamente una postura así filosófica bastante clara, ¿verdad? Coherente y de los existencialistas, eh, tal, tal como lo es Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger. Luego yo había iniciado como un comentario, vos ya le diste contenido a eso. Gracias, gracias. Vamos a Daisy, gracias Fabio, gracias. Excelente tu aporte como siempre. Daisy, creo que tu micrófono, tenés la mano levantada, no sé si quieres intervenir. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Soy del grupo 4. Me quedé sin señal porque estaba manejando en una parte, entonces no pude participar y me gustaría dar también mi aporte sobre el material de debate. Sí. Y lo que
pudimos destacar de esto es que esto puede relacionarse con el constructivismo. ¿Por qué? Pensamos esto porque creemos que esta teoría sostiene que las personas construyen sus conocimientos a través de la interacción con su entorno y con los demás. Helen destaca la importancia de la sociedad y la cultura del desarrollo humano, y el constructivismo considera que el aprendizaje se da en un contexto social y cultural como se destaca en el texto. Eso es lo que quería aportar por parte del grupo número 4, profe. Bien, gracias, gracias, gracias. Muy bien, fue el último grupo, entonces no sé si alguien más quiere aportar su idea, alguien quiera cerrar este debate o preguntar igual. Entonces estábamos transitando por la antropología. Algún grupo también presentó, creo que fue Hugo Huésped, ya habló un poquitito de su ensayo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver todo cómo va. Empezamos entonces la clase de hoy. Vuelvo a la plataforma. Bien. Me traslado a la clase de hoy. Ahí está. Viernes 19 de junio. El texto de la clase siempre verá presente. El texto de la clase. Ahí está completito. Que vamos a utilizarlo justamente para realizar la siguiente tarea. O sea, la tarea de la semana sería. La tarea que es asincrónica. Y después tenemos también la presentación diapositiva de la clase. Sobre el texto. Fenomenología del comportamiento humano. Y fenómenos específicos del hombre. Bueno, para empezar el tema fenómeno. ¿Qué tenemos por fenómeno? ¿Qué es lo fenoménico? Justamente hubo en el primer grupo. Bueno, un pequeño problemita tengo. Un segundito. Profesor, su micrófono está apagado. Gracias, Carlos. Fenomenología del comportamiento humano. Y estábamos hablando estaba mencionando yo el término fenomenología. Fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno es todo lo contrario de lo que se piensa comúnmente. Comúnmente se piensa que el fenómeno es algo insólito, algo misterioso, algo oculto que de repente se destapa. Y es todo lo contrario. El fenómeno es algo físico, es algo material,
que nos encontramos en todo momento, ¿verdad? Los fenoménicos, los fenómenos propiamente, son lo que etimológicamente dice lo que aparece ante nosotros, lo que está ante nosotros. Entonces, el fenómeno es eso. En ciencias, el fenómeno es lo mismo. La ciencia trabaja con fenómenos, como dice Kant, y no nómenos. De ahí su intuición fenoménica. Lo que se intuye es el fenómeno, para después convertirse en conocimiento. Se Algo que se requieren puede estudiar, profe. Algo algo que que se se puede estudiar, exactamente. Por eso es que a Dios no lo podemos estudiar desde la ciencia, porque Dios no es fenómeno, Dios es noumeno, en ese sentido y en un lenguaje directamente kantiano. Asimismo, de todo lo que podemos extraer conocimiento, entonces es el fenómeno. De ahí ¿cómo se denominan? Los agnósticos. Agnóstico que viene de a, que significa sin, del griego, prefijo negativo sin, y gnosis, conocimiento, sin conocimiento, o sea, no se puede alcanzar el conocimiento de ciertas cuestiones como Dios y otras cuestiones, otros temas. Y entonces partimos con ello. El hombre, el fenómeno del ser humano. Y lo que vamos a desarrollar en esta diapositiva son diferencia entre estímulo animal y realidad humana, el fenómeno humano. La hominización, que pasa por la inteligencia, la razón y la cultura. La crítica a las reducciones biologistas de repente, fenómenos humanos, el lenguaje, el yo, el arte, la ciencia, la religión, etcétera. La pregunta, que no es biológica, es filosófica, educativa y ética. De la evolución biológica a la emergencia cultural. De la evolución biológica hace 5 millones de años aproximadamente, evoluciona un ser que ya no es tanto un animal propiamente, ¿verdad? De hecho, el hombre en sentido general es un animal, pero ya no es un animal bestial tanto, ¿verdad? Ya tiene ciertos rasgos que se considera ya no tanto animal. El Australopithecus. El Australopithecus que surge en esa época, ¿verdad? Hace 5 millones de años, y que nace el bipedismo, o sea, caminar en dos pies, aunque con los nudillos todavía, ¿verdad? Y las manos un poco libres ya. Después se va acercando más y ya crea algunas cuestiones como el fuego, también la columna un tanto erguida, y, y se va aproximando el arcántropo. Después tenemos el paleántropo, donde ya están los neandertales y surgen los ritos, ya tienen una especie de creencia por ahí. Los neántropos también, por supuesto, introduciendo ya el arte, las escrituras y la cultura. El dato fósil exige justamente la interpretación. Mi hijita me está molestando un poquito. Un ratito, perdón.
El hombre que surge en África hace 5 millones de años, bueno, no podemos decir hombre, pero ya tiene un terrible parecido a lo que somos hoy en día. Y algunos lo siguen siendo, ¿verdad? Bueno, el hombre surge en África, el hombre primitivo, por decir, pero todavía no lo humano, no todavía lo humano. Lo humano o hombre civilizado, porque hay una diferencia entre ser humano y hombre. El ser humano es el hombre propiamente, ¿verdad? A pesar de que ambos tienen la misma raíz, el hombre se distingue de lo humano. Humano nos referimos a ser civilizado, la humanidad en sí. Y la humanidad en sí surge en el lejano oriente, como sostiene el filósofo Jorge Federico Hegel. El hombre civilizado surge en el lejano oriente y viene transitando. Ahora, pero ¿cómo es que surge en el lejano oriente y no en África? Porque el hombre surge en África, pero el ser humano surge en el lejano oriente. ¿Cómo es que se entiende eso? Es que por cuestiones climáticas, el hombre no se queda en África precisamente, sino que se expande al este, se expande al norte, los nórdicos, y un grupo también se queda en África. Y de África, bueno, es lo que provienen los de África, ¿verdad? Ahora, la civilización tiene un sentido de oriente a occidente, de ahí el pueblo occidental. El hombre del lejano oriente vuelve al occidente, vuelve. ¿Y en qué sentido? Trump no está de acuerdo. Sí, el hombre vuelve primeramente en Medio Oriente, después en el cercano Oriente, y en el cercano Oriente ocurre algo notorio. Este pueblo, bueno, de hecho que todos ya son creyentes, politeístas, pero ahí surge un pueblo que es monoteísta, el pueblo hebreo, el pueblo judío, en la Mesopotamia. Y también sostienen, por supuesto, que el ser humano se origina en ese lugar, ¿verdad? O sea, el jardín de Edén está en la Mesopotamia, para ellos, ¿verdad? Este pueblo después se va a Egipto y de Egipto se expande también en Grecia. No digo ese pueblo, pero sí la civilización. La civilización se expande en Grecia y la civilización se nutre en Grecia con la cultura helénica, que después fue usurpada por los romanos. Esa es la trayectoria de la historia de la civilización según Jorge Federico Hegel, como estaba diciendo. Bien, entonces, el ser humano surge en África, el hombre, pero la humanidad surge en el lejano oriente, en China, por llamarlo, ¿verdad? Para ubicarnos un poquitito. Bien, entonces, de la evolución biológica a la emergencia cultural que ya estaba manifestando desde China a Roma. Y dice Hegel para complementar, de Roma a Europa y de Europa a Alemania. Y en Alemania se cumple justamente la plenitud del ser humano con la cultura aria, en donde nuevamente va a volver a ser Dios, dice. Bueno, ese ya es el argumento de Hegel. Lo que no se puede refutar de Hegel es ese itinerario del hombre de Oriente a Occidente, el sentido de la civilización humana. No hay otra. Bien. Crítica de la reducción biologista. El texto acepta la base somática, pero también rechaza identificar sin más lo biológico con lo humano. No es una simple composición del ser humano de forma biológica, ¿verdad? Porque también está la parte cultural, la parte artística, la parte religiosa del ser humano. Entonces, ese riesgo reduccionista justamente lo que estaba mencionando el texto al principio. Convertir cultura, moral y libertad en meras funciones genéticas. Hay algo más, así como también un compañero mencionaba, ¿verdad? La intriga. Hablar de inteligencia animal por analogía sin aclarar el sentido.
diluir dignidad y derechos en explicaciones de causalidad natural, por ejemplo. Y la lectura filosófica reconoce datos empíricos, por supuesto, científicos, pero pregunta por su condición de sentido. Distingue semejanza conductual de irreductibilidad personal, funda educación, ética y dignidad en una antropología no reductiva. Surge la antropología filosófica. No todo lo humano se explica agotándolo en el mecanismo natural. Hay algo, la humanidad. La humanidad, como ya estaba diciendo. Traduciendo la humanidad en términos pedagógicos o en ciencias de la educación, lo humano o la humanidad es justamente el hombre educado. Es lo que persigue justamente la educación, que el hombre sea humano. El hombre nace hombre, como dice Octavio Fulat, pero ese hombre debe humanizarse. ¿Y qué es humanizarse? Humanizarse es adecuarse a los valores propios de su cultura. De hecho, entonces, que no va a haber una sola forma de ser humano. Hay muchas formas de humanizarse. No todo lo humano se explica agotándolo en el mecanismo natural. Indigencia natural y libertad de formación. Esa formación, esa educación, esa educabilidad del ser humano. La fragilidad biológica se convierte en condición de educabilidad, cultura y autoconstrucción del ser humano. Porque la construcción del ser humano es justamente hoy en día un derecho de todas las naciones, de autoconstruirse. En la zona del Amazonas, por ejemplo, en Ecuador, está prohibido ingresar a ciertos lugares todavía, porque lo que se pretende es que ese pueblo que habita, que es totalmente nómada, que es totalmente salvaje, entre comillas salvaje, no sabemos quiénes son más salvajes, los que destruimos el medio ambiente o los que lo cuidan y viven de él. Entonces, se respeta por derecho, ¿verdad?, la autoconstrucción de su humanidad, de acuerdo a sus propios valores. Carencia menos especializado, lo que mencionaba la compañera hace rato. Esa carencia que tenemos nosotros, no tenemos plumas, no tenemos pelos, iba a decir, pero tenemos algunos, unos pocos. Nacemos desprotegidos, pero creamos nuestra propia protección que ya no es natural, es totalmente artificial, artificio del hombre, cultura del hombre. La apertura, dice, no queda cerrado al medio, no queda cerrado a la naturaleza. Como decía Sartre, los seres, los animales mejor, y los demás seres, son seres cerrados, no son seres abiertos, abiertos a sus posibilidades de ser. Ellos ya lo son, dice. O sea, la silla ya es, o sea, es silla. Es un objeto que sirve para sentarse. El perro el perro es un animal que ladra y otras cuestiones. El ser humano no es, o sea, el ser humano va a hacer lo que él quiera hacer, porque tiene su autodeterminación. Y esa apertura le da posibilidades de ser. En la praxis, su forma se va haciendo, su forma en su acción y que sea, ojalá sea, con educación. Y la educación, como ya decíamos, es justamente la formación de la persona en valores. Valores propios de su sociedad, de su cultura. El ser humano no nace acabado, dice. Es un ser abierto a sus posibilidades. Es un ser que se construye a sí mismo. Como dice Octavio Fulat, Octavio Fulat sostiene, el hombre no nace hombre, dice, se hace hombre. A través de la educación, uno se hace hombre, se humaniza. Necesita educación, necesita símbolos, normas y un proyecto de vida. El yo sujeto. El sujeto de distancia del objeto se opone al objeto. Y muchas veces yo sujeto quiero hacer del otro un objeto. Un objeto como un medio. Se reconoce a sí mismo y vive en horizonte
del pasado, ve su presente, ve su pasado incluso, ¿verdad? A partir de esa perspectiva que tiene del mundo. Y también, por supuesto, con su futuro, construye su futuro, el yo. Cuando un alumno muchas veces en la educación media, veo que no está entregando su trabajo y bueno, ya pasaron varios trabajos sin entregar. Le suelo hacer este planteamiento y no te importa no entregarle, Dios. Y no sabe qué responder, pero tampoco quiere retroceder y me dice como no está entregando. Y, profe, no me importa. Eso ya me da la pauta para desenmascarar un poquitito eso. Que realmente le importa, pero que no quiere reconocer. Y ya te minte. Porque no está en su esencia, pues. ¿Qué hace ahí si no es para estudiar? ¿Qué hace ahí? Perder su tiempo, no sé. Tal vez para la hora de educación física viene, ¿verdad? Bueno, ahí él se da cuenta realmente. No me responde, no me lo dice, pero yo sé que en el fondo eso le trabaja, que le va a hacer cambiar ese planteamiento sobre su ser. ¿Qué hago yo aquí? ¿Soy realmente el sujeto, el protagonista de esto o soy un mero accesorio que vengo nomás por cumplir? No tiene sentido si no es obligatoria la educación media. Distancia. Puede convertirse lo real en objeto de comprensión. El mundo real, el otro y mi yo. Unidad. Experimenta continuidad de identidad personal. Y todo esto transcurre en una temporalidad que proyecta el futuro, narra el pasado, narra la historia, pero se proyecta al futuro. Una soledad íntima. Y esa soledad íntima que encontramos justamente de repente nomás, así como decía un compañero, ¿verdad? Hoy mismo lo decía, e hizo qué sé yo, abrió un panorama, una luz de repente se prendió ahí y nos hizo reflexionar a todos. Una soledad. ¿Y qué soy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que me espera? ¿Hasta dónde puedo llegar? Asume responsabilidad sobre su propia existencia. Y nos olvidamos de repente. La albirroja y compañía, y justo dijo, nuestro trabajo, nuestros amigos, todo. Y mi yo en soledad, mi intimidad personal, que nos hace reflexionar justamente sobre estas cuestiones. Es más o menos cuando nos despertamos de repente en uno de estos días, antes todavía de entrar en este mundo y pensamos, reflexionamos sobre nuestra existencia, como decía el compañero. Percibir espacio y tiempo como totalidades. Abre ciencia, abre historia y un proyecto educativo. Todo es educativo. La función simbolizadora también mencionaron hoy. Funda cultura. El símbolo, el hombre como un ser simbólico. Funda cultura, hace cultura. Ese alejamiento del mundo natural no nos deja de otra, sino que crear un mundo artificial a la medida del ser humano. El lenguaje no es un mero ruido, expresa ideas, objetiva experiencias y transmite un mundo compartido. Este mundo donde no estoy yo solamente, está también viernes y está también los viernes, ¿verdad? Como hoy. Realidad, mundo inteligible, mundo que puede ser captado, comprendido, símbolo, una representación también compartida. El símbolo no es para uno, sino para todos, entrelazados, intercomunicados, lo interpersonal. El lenguaje que es un lenguaje también comunicativo. La cultura que es memoria y es transmisión. Sin simbolización, la vida humana quedaría confinada a necesidades inmediatas, como los demás animales. Arte y ciencia. Dos modos de trascender lo inmediato. El arte incluye y crea belleza. Decimos algo que es bello, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ver qué tan bello es eso. Tiene un grado de belleza. En filosofía, ¿verdad? Todo es bello, porque todo tiene un grado de belleza. Puede que ese grado sea muy inferior, ¿verdad? O muy superior.
La ciencia sistematiza saberes sobre la realidad, ordena en nuestra mente. Las teorías, ¿qué es lo que hacen? Las teorías científicas lo que hacen es comprender la realidad, interpretar la realidad y corregir ciertos errores que existen en nuestra realidad, como lo son los problemas del hombre. Como lo sostiene el epistemólogo Larry Laudan, ¿verdad? La ciencia es la resolutora de los problemas, dice el ser humano. Y es nada más, no busca la verdad. Ahora, la filosofía sí busca la verdad. No la encuentra, pero la busca. Arte, expresión de belleza, sentimiento e intuición de sentido. Un sentido a partir de la precomprensión del hombre, o sea, de toda su historia, de toda su cultura. Para ellos, para estos, esto es bello o esto es artístico. Y la ciencia, estaba mencionando ya la ciencia, las leyes, los conceptos universales y el progreso del conocimiento. El conocimiento que va progresando a medida en que la realidad va cambiando. Que la realidad es la que cambia. Por supuesto, la ciencia también cambia detrás de ella, porque las teorías deben ir a comprendiendo realidades nuevas. Y eso se ve mucho en la pedagogía. Ambas son formas simbólicas, traducen experiencia en un mundo compartido. Igual la ciencia, el arte. Educar es humanizar, lo que decíamos. Y humanizar es hacer al hombre un poquitito más adecuado a su realidad, a su comunidad, a su sociedad. La formación superior no solo transmite información, cultiva lenguaje, juicio, sentido histórico, responsabilidad y apertura crítica. Del estímulo al significado, del estímulo que le da el medio a la persona, al ser humano, esto le da un significado de un mundo que se comparte. Del dato a la interpretación, de la técnica a la responsabilidad, de la información a la sabiduría práctica. Preguntas. ¿Qué prácticas educativas desarrollan simbolización y juicio crítico? En mi práctica profesional, en mi práctica docente, ¿cómo evitar una visión meramente instrumental del estudiante? ¿Qué lugar ocupa la dignidad humana en el currículo contemporáneo? Cuestiones que podemos ir preguntando de repente en nuestras prácticas, los que son docentes, ¿verdad? Valor y sentido, ética y religión. En clave académica, fenómenos del deber, del valor, responsabilidad y búsqueda de sentido último. Por ejemplo, la ética, la distinción entre lo bueno y lo malo. Dice ahí del bien y del mal, pero eso ya es muy grande, ¿eh? Es como discernir sobre el cielo y el infierno, ¿verdad? Podríamos decir mejor entre lo bueno y lo malo, las acciones buenas, las acciones malas. ¿Por qué son buenas? ¿Por qué son malas? ¿Qué es lo que le hace ser malo a una acción humana? ¿Cuál es el parámetro ético? Forma juicios de valor y antivalor. ¿Qué es lo que? Ese es justamente el planteamiento que hace Nietzsche a la realidad de su época, ¿verdad? ¿Por qué algo es malo o bueno y lo juzgamos de esa forma siempre? ¿Qué es lo que los distingue? Vincula libertad con deber y responsabilidad. La religión pregunta también por el origen y el fin del ser humano y el fundamento. Expresa búsqueda de trascendencia, decía un compañero, siempre está esa trascendencia. No lo decía precisamente en el sentido religioso, pero sí en el sentido humano, ¿verdad? Porque también la religión no es solamente con un ser superior, es con uno mismo. Lo que pasa es que esa trascendencia humana nomás le damos a otro ser. Puede ser estudiada como fenómeno humano de sentido. Es lo que decía. ¿Qué debo hacer? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hacia dónde va la vida humana? ¿Va hacia las cuestiones tecnológicas,
como la IA que después puede trascender, o el ser humano mismo, ¿verdad? Que se va perfeccionando, como dice Bergson, el del vitalismo de Bergson, el hombre como ser creativo, hasta dónde puede llegar su creatividad, romper su propia esencia actual. Bien, ahí termina mi presentación, diapositiva. No sé si hay preguntas. Profesor, Sí, en Carlos. en relación con este tema, específicamente con la presentación que debemos realizar para la próxima clase, yo tengo dos preguntas específicas. En primer lugar, con nuestro grupo ya decidimos el tema y vamos a partir de lo que establece el texto sobre dicho tópico. Ahora bien, existe la posibilidad de que nosotros, como se expresa en los indicadores, mencionemos ejemplos específicos o podamos citar a otro pensador al respecto, introducir reflexiones particulares, porque como usted sabrá, el texto tiene un enfoque muy concreto y muchos de sus temas poseen una extensión bastante acotada, es decir, porque cumplen una función narrativa muy específica dentro de todo el texto. Por eso nada más va mi pregunta, profesor. Sí, entiendo, Carlos, entiendo. Bueno, voy a decirte mi parecer, ¿verdad? Según lo que vos estás manifestando, es que puede ser un poco más abierto a sus indicadores, por supuesto. Los indicadores solamente van direccionando el trabajo. ¿Viste? ¿Conoces el tema de la ley del menor esfuerzo? Suele pasar, el alumno por cumplir te hace nomás así lo más breve. Entonces como que le vas extendiendo más, pero por supuesto que hay libertad, Carlos, para enriquecer el material u otros materiales que puedas encontrar. Además, el texto no es tan extenso y eso hace que sea muy limitado. Sí, entiendo perfectamente y aplaudo justamente la iniciativa que tenés para enriquecer los materiales. Claro, y justamente en eso se relacionaba también mi segundo cuestionamiento, si se puede entonces hacer una conexión entre lo que en un inicio plantea el texto, algunos cuestionamientos personales del grupo y tomar capaz otra perspectiva sobre el mismo tema, que puede ser de un autor distinto o de un material diferente. Nada Así más mismo, eso Carlos. era, profesor. Sí, totalmente. Tienen total libertad de enriquecer. Bueno, más vale, ¿verdad? Esta maestría justamente, estos pues son iniciadores nada más de trabajos y ustedes van a elegir obviamente cómo enriquecer el trabajo. Excelente, Carlos. Ya hiciste todo un análisis previo, ¿verdad? Mientras yo daba la exposición. Sí, Gracias. y también hice paralelismo con los que habías mencionado en la presentación también, para tomar en cuenta. Claro. Gracias, Carlos. Gracias. Bien, Profesor, no sé si hay... antes Sí, de que se me olvide, sí, me acordé de algo que es importante, creo yo, para el resto de grupos sí. también. ¿Cuál es el tiempo límite para cada presentación del grupo? Y vamos a ver cuántos grupos son y dividir entre el tiempo. Nosotros podemos dedicar 1 hora a esto, o sea, 1 hora reloj a esto. Okay. Y dividir entre los grupos, o sea, la cantidad de grupos. Hay 17 grupos, pero no sabemos cómo va la cuestión. Durante la semana podemos hacer ese cálculo. Claro, profesor, capaz por el tiempo también puede cada grupo tener un representante en particular, así evitamos que se sobreextienda o máximo 2, qué sé yo. Así mismo, Carlos, vos vas a regular eso. Genial. Muchas gracias. Profe, Dale a vos, una Carlos. consulta Sandra, otra vez. ¿Cuál sería la fecha, profe? No sé si estoy tan perdida, pero la fecha de presentación de este trabajo, este es el de la monografía, sería. No, de lo que estamos hablando con Carlos es justamente de la exposición de las diapositivas.
El trabajo para esta semana es la confección de una diapositiva sobre un tema específico que estoy mostrando ahora. Los temas. Entonces, vos tomás uno de los puntos, o sea, tu grupo toma y presenta en un PowerPoint, como se le suele decir, ¿verdad? De 5 a 3, de 3 a 5 minutos, ese PowerPoint que es el trabajo práctico. Como ya mencioné también con anterioridad, la presentación en sí no tiene puntaje. Es nada más un ensayo para el trabajo final, Pero ver un poquitito cómo va. es ¿Sí? lo que ya habíamos hablado, el 5, acá tengo todo anotado, el 5 de junio que habíamos hablado que elegimos un tema que teníamos que presentar y los indicadores iban a estar en la plataforma, dijo usted. Yo no sé si era el grupo 3, el grupo 17, algo así me había dicho primero y después grupo 18 Grupo me dijo, 5. después me cambió a grupo 5. Ese es, profesor. No, ese se mantiene eso para el día final. Esa es la evaluación final del módulo. Es el Final. trabajo, sí, monográfico más la presentación oral de dicho trabajo. Sí, ese es el trabajo Este final. trabajo está en la plataforma que está hablando Carlos. Está en la plataforma, yo habilité recién nomás y ya, como verás ahí en la pantalla, cada grupo ya va tomando su tema. Sandra, puedes ver ahí en la pantalla y me decís, este tema quiero para mi grupo, ya que son 2 integrantes. Estos son los temas y yo voy a elegir. Sí. Ya, profe. Y ahí nomás tengo que poner al lado, tengo que consultar con mi compañera. Bueno, correcto. Pero no puedo tomar el que ya tiene nombre ahí, grupo 3, grupo 7, ya no, ¿verdad? Exactamente, ya no. Así mismo, mira cómo el grupo 1 se avivó y tomó Está bien, profe. el tema 18. Como somos grupo 1 y vamos a poner primero al final, entonces vamos a poner último en este caso. Bueno, está bien. ¿Alguna otra pregunta, Sandra? No, eso, profe. Este es para la clase siguiente, sería el próximo viernes. Sí. Próximo viernes a primera hora, sí, así mismo. Bueno. Gracias, muy amable. Bueno, no sé si Carlos quería hablar, parece, como que quiso abrir su micrófono y después dejó otra vez. Bien. No, profesor, por lo último que dijiste nomás. Entonces, el orden de las presentaciones va a ser según el orden del tema, no de los grupos. No, Yo pensé que era el orden de los grupos. No, hay en este caso, problema. sí, señor. Señor. Tema 1, la indigencia natural humana. Tema 2, y así va. Comprendo. Gracias por la aclaración, profesor. Profe, hay las fiestas son 2. Siempre respeta. El 13 y 15. Voy a mirar un poco. 13 y 15. Y Sí, 15. espera un poco. Sí. Vamos a eliminar ese tema. Pero igual, vamos a suponer que, así como Sandra decía, cuando uno toma ya no puede tomar. Vamos a suponer que un grupo quiere demasiado tomar ese tema. Lo hace. Simplemente. No vamos a hacer como los de San Pedro, ¿verdad? Que cuando se les quiso imponer algo, por poco y saltaron todos sobre mí. Bueno, los sanpedranos son así. Voy a mirar un poquitito, voy a borrar ese tema, por cierto, Sandra. No era Sandra, no recuerdo quién. La fiesta se repite, todo el mundo de fiesta. Vamos a ver quiénes son los fiesteros de este Profe, grupo yo para ahora, tomar. discúlpame porque me confunde tanto. Yo estoy ahora en la plataforma también, en mi teléfono conectado en la plataforma mirando, dice actividad 3, viernes 19 de junio, y ahí dice una evaluación final, ¿puede ser? Sí, evaluación final, pero ese ya es de la última parte del trabajo que estábamos diciendo, sí. Y lo de hoy usted va a cargar ahora. Acá estoy mirando, sí. Está en la Está en la unidad fecha, 3, Sí, compañera. Sí. Ahí abrí, compañero, discúlpame, dale. Está bien, gracias, muy amable. Otra pregunta, de hecho, que yo quería hablar, de todos estos temas que están ustedes hablando, yo quería hablar para aclarar un poquitito.
porque de repente surgen este, ciertas ambigüedades con respecto a los trabajos que tienen que hacer. Y es comprensible, ya que tienen dos módulos llevando a cabo a la vez. Y eso es así. Daisy Rodríguez, veo que levantaste la mano, no sé si ahora o cuándo. Sí, profe, ¿me escuchas? Ahí. Sí, Quería preguntarte, ¿esos temas, las informaciones están en la plataforma o nosotros debemos buscar? Ya sé que sí, Carlos preguntó para enriquecer, me imagino que ya están en la plataforma entonces. está en la plataforma, pero son muy cortos. Es cierto lo que Carlos decía. Ah, Él sí, enseguida se dio cuenta. Y el texto está en el texto de la clase. Ahí está. El texto de la clase. Ahí están los temas ordenados así en el índice. Vas a encontrar, van a encontrar. Pero como Carlos comprendo. también ya manifestaba, se puede enriquecer. Obviamente que hay que enriquecer eso porque muchos son muy breves y otros no tanto. Ya, y solamente el PowerPoint debemos presentar, no es un Solamente el trabajo en PowerPoint. Word ni nada. No, no, nada escrito, solamente el PowerPoint. Sí. Dale, gracias. Bueno, bien, entonces tenemos, ya agotamos todo, ¿no? Me faltó la presentación diapositiva introductoria, perdón. Silvia, adelante. Profe, una consulta. Viste que Sí, nosotros hacemos el trabajo grupal y en el momento de sí, calificar, porque nosotros tenemos un apartado donde nos dice entrega de trabajo, algo por el estilo, entregó, envió trabajo o algo por el estilo, y después no, todavía no ha sido calificado. Y en el caso nuestro que le dimos a Fabio Rabinovich para que sea nuestro representante, sí, entonces él siempre va a estar alzando. sí, Pero ¿cómo usted después va a estar mirando quiénes son del grupo para poner la calificación o cómo va a sí. ser? Así mismo es Silvia. Él nomás va a subir los trabajos y los trabajos van a tener la lista de integrantes del grupo. Entonces yo de ahí voy a basarme para evaluar el trabajo, que todavía ningún trabajo fue evaluado, porque no es individual, son grupales. Y hay tiempo para entregar todos los trabajos hasta una semana después del día final del módulo. Un día final del módulo, sí. Asimismo, a mí me faltó presentar, valga la redundancia, la presentación diapositiva introductoria. Acá nomás con la cuestión de le atendía un rato a mi hija mientras mi señora estaba dando clases y es como que se me trabó todo ahora. Bueno, eh, voy a leer un poquitito la diapositiva introductoria. Yo quería empezar con este tema y ocurrieron cosas. Bueno, voy a presentar entonces tipo, bueno, al revés, no quiero decir de dónde, pero al revés hacemos todo. Yo, Aspasia de Mileto, vida, pensamiento, legado. Una figura intelectual de la Atenas clásica, extranjera, maestra de retórica, interlocutora de filósofos y símbolo de autoridad femenina en la palabra pública. Aspasia de Mileto era una filósofa de su época. La primera, seguramente. Dice Aspasia de Mileto. Ella pertenece a la ciudad de Mileto. Mileto, una ciudad en donde surge la filosofía. El primer filósofo, justamente el padre de la filosofía, fue Tales de Mileto, en la ciudad de Mileto, Grecia. Grecia de repente fue arrasada por Atenas y Aspasia la llevan consigo. Y a la filosofía también por ende. ¿Por qué? Porque Aspasia era una filósofa, única en su especie, por decir verdad. Se va a Atenas y se junta con Pericles, que fue su pareja, ¿verdad? Y ella, por supuesto, también desarrollaba su pensamiento en ese lugar. Pensamiento que se desconoce porque no dejó ninguna obra escrita. Solamente la conocemos a través de otros escritos, de Platón y de otros filósofos, pero reconocida de repente, ¿verdad? Y muchas veces, y más de las veces, discriminada por su condición de género, lastimosamente. De ahí ya arrastramos esa cuestión, ¿verdad?
La mujer en Atenas que vivía muy mal, no reconocida, nunca fue reconocida totalmente. La mujer, me refiero a la mujer, en Atenas, en Grecia propiamente, en Roma y muchas partes, muchos lugares del mundo. A pesar de que hay excepciones, como la figura de Aspasia de Mileto. ¿Por qué estudiar Aspasia? Aspasia aparece en fuentes antiguas como una mujer de inteligencia excepcional y de notable influencia cultural. Ella participaba de los lugares públicos, ¿verdad? Con sus enseñanzas y también con su perfecta retórica. Era maestra de las retóricas, posiblemente obviamente anteriores a los sofistas y del mismo Sócrates, ya que ella también fue maestra de Sócrates. Uno se preguntará de dónde Sócrates sacó tanto conocimiento y bueno, una de las fuentes justamente fue Aspasia. Permite pensar entre la relación del saber mezclada en el poder gracias a Pericles y género en la polis ateniense. El género que nos da justamente la apertura, pero ni tanto, ¿verdad? Para su figura, pero muy respetada por todos, de hecho. Su figura se mueve entre la historia, la literatura, la sátira de repente también y la filosofía. Su nombre quedó unido a la retórica, también a Pericles y al círculo socrático. La idea central justamente de este texto, de esta diapositiva, dice la historia de Aspasia, muestra como una mujer extranjera. Miren que los extranjeros no tenían ningún derecho en la Atenas antigua. Ciudadano era solamente hijo de ateniense, pero varón. Y los extranjeros no tenían cabida, no tenían voz ni voto. Una extranjera, mujer encima de extranjera, pudo convertirse en referencia intelectual en una sociedad limitada que limitaba la presencia pública femenina. Lastimosamente. De Mileto a Atenas, la Atenas de Pericles. La biografía de Aspasia es fragmentaria. Los datos provienen de autores antiguos que mezclan historia, sátira y un poco de juicio crítico hacia su persona. Nace en Mileto, ciudad jónica de gran tradición cultural. Vive en Atenas y se vincula con Pericles en el 445. En el 429 muere Pericles durante la guerra del Peloponeso y después su figura permanece en relación de filósofos, comediógrafos e historiadores. Una breve precaución histórica a tener en cuenta dice que no se conserva ningún escrito propio de Aspasia. Su voz llega mediante otros autores, como Platón. El salón intelectual, conversión y formación. Aspasia fue asociada con espacios de diálogo donde convergían política, filosofía y educación retórica. Era maestra de retórica. La retórica, el diálogo, la influencia. La tradición antigua la vincula con Pericles, Sócrates y otros hombres prominentes de Atenas. Más que una simple figura sentimental, se la recuerda como interlocutora culta. Era una gran filósofa realmente. Y para ser maestra de Sócrates lo tuvo que ser. Pero también se la vinculaba como una mujer hetaira, pero tampoco eso la hace ser menos, porque era una mujer culta. Pero no promiscua, era solamente pareja de Pericles, y tuvo hijos con él, y esos hijos no fueron reconocidos por ser ella mujer y también extranjera. Educación retórica. La tradición platónica la presenta como un tono irónico, como maestra de oradores. ¿Saben la oposición que tenía Platón con respecto a los sofistas? Bueno, Aspasia estaba ahí y no fue sofista. Inteligencia práctica. Su influencia se vincula a la deliberación política y al arte de convencer. Crítica al silencio femenino en toda la historia, no solamente la historia griega antigua,
sino en toda la historia de la civilización, de la filosofía, de las ciencias, siempre criticada. Tenemos que recordar, por ejemplo, a María Montessori, la médica y psicóloga italiana que pudo trascender, pero siempre muy criticada y atacada por los varones, ¿verdad? De su época. La primera doctora italiana, ¿verdad? Doctora en este caso. Critica el silencio femenino. Su presencia desafía la separación entre el mundo doméstico al cual era destinada la mujer griega, y griega, romana, paraguaya, europea, en toda la historia, y la palabra pública, entre el arte doméstico, el mundo doméstico y la palabra pública. Y ahí se la ve, Aspasia. Aspasia, Pericles y política ateniense. Pericles. Aspasia vivió junto al principal líder de la Atenas democrática. La ley de ciudadanía ateniense dejó a su hijo en una situación jurídicamente delicada. Política y rumor. Las comedias antiguas la atacaron por su cercanía al poder. Esa hostilidad revela tanto misoginia del contexto como la visibilidad de su figura, por mucho tiempo desconocida. No sé si alguien ya la conocía antes, o es la primera vez que escuchan este nombre. Lectura crítica. Sí, Fabio. No, iba a mencionar nada más que anteriormente, allá por el 2000, no quiero fallar tanto, 2018 más o menos, 19, dentro del programa de cursillo de la Facultad de Filosofía se incluyó a las mujeres dentro de la filosofía, ¿verdad? Y justamente estaba Aspasia, Hipatía, ¿verdad? Entre otras, Simone de Beauvoir, ¿verdad? Entre otras figuras femeninas dentro de la filosofía, ¿verdad? Pero Ah, sí, ¿en serio? llegó a estar dentro del programa en algún momento, pero luego se retiró de vuelta. Se retiró de vuelta, No sé por qué. exactamente. Y sí, la verdad que, porque la Facultad de Filosofía es manejada por los varones, ¿verdad? Y sí, una pena, sí, sí, sí. Recuerdo aquel momento, aquel tiempo. Y justamente citaste a las tres grandes representantes femeninas en la filosofía y en las ciencias. También está Safo de Lesbos, una poetisa griega, también antigua, ¿verdad? De la isla de Lesbos, sí. Lectura crítica. No debe reducirse como la compañera de Pericles. Su importancia surge de su papel cultural, pedagógico y simbólico para la mujer y para el mundo, por supuesto. Tanto han dado por el mundo. Fuentes antiguas, entre admiración y sospecha. En cuanto a la filosofía, justamente Platón y Jenofonte la vinculan con la enseñanza, el diálogo y la capacidad de orientar el discurso. En historia, Plutarco transmite anécdotas sobre su relación con Pericles y su presencia pública. Y Aristófanes en la comedia, en la tradición cómica, la caricaturizaban y reflejando prejuicios de género, como era su estilo, lastimosamente. Pero de igual forma, ¿verdad? Como decimos hoy en día en las redes sociales, ¿verdad? Si te critican, pero que te ponen en el tapete y se te hace notar, ¿verdad? Seguramente era bueno en algún sentido, ¿verdad? Clave de interpretación. Distinguir entre la Aspasia histórica y las representaciones literarias construidas sobre ella. Legado, una presencia que atraviesa los siglos. Modelo de mujer culta, símbolo de formación, palabra y autoridad intelectual. No conocemos su pensamiento realmente, lastimosamente, pero seguro que la tuvo. Figura para pensar el rol de las mujeres en la historia de la filosofía y la educación. Referencia contemporánea para revisar quiénes fueron incluidos o excluidos del canon, justamente, y cuántas mujeres habrán sido dejadas de lado. Aspasia no solo pertenece al pasado, cuestiona cómo construimos memoria, reconocemos realmente, resignificamos su existencia y su
su postura como mujer y como intelectual, una autoridad realmente en su época en lo intelectual y la legitimidad en el conocimiento. 3 ideas para recordar. Vida, mujer de Mileto que alcanzó gran presencia cultural en Atenas. Su pensamiento, su memoria está ligada al arte de hablar, enseñar y persuadir. Legado, su figura abre una lectura crítica de género en la historia de la filosofía. Pregunta para el aula. ¿Qué voces quedaron fuera de la historia oficial del pensamiento? Justo el compañero ya daba ejemplos, ¿verdad? Hipatia, Simón de Beauvoir y Aspasia. Y yo le sumé un poquitito Sabo de Lesbos. ¿Quiénes más estarían? Bueno, también de hecho que mencioné a María Montessori. ¿Quiénes más estarían justamente engrosando esa lista? Engrosando esa lista. Bueno, a ver. Matías, adelante. Ah, escribió algo. Escribió algo en el chat. Menciona hiparquía. Hiparquía de Marronea, dice. ¿Dónde Marronea? Sí, a esa no la conozco. No la conozco. Bien, bien, bien. Una filósofa cínica. Ah, mira vos, es cínica. Pariente de nuestro amigo Diógenes de Sinope. Sí, sí, sí. No, no la conozco, no la También se conozco. le Gracias. mencionaba, también se le mencionaba a ella en el programa del cursillo en aquella ocasión, ¿verdad? Que comento. Ya, 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 ya. A todas les Bueno, terminaron sacaron. sí. Ya, ya, ya. Gracias. Seguro que fue Anselmo Ayala, el profesor ya jubilado, que aportó lo suyo para la creación de ese programa, porque él hablaba mucho de Aspasia. Alguien también hablaba en el chat, alguien mencionaba algo. Ah, no, y claro, era una filósofa cínica, pero ella no abogaba por el pollo desplumado de Diógenes. Es más bien disruptora del pensamiento claro, los convencionalismos. Me hace acordar mucho la frase de Diógenes cuando decía, y justamente con este fanatismo de la albirroja que está muy bien, ¿verdad? Pero que también no es la única visión del mundo. Y hoy en día sabemos que no es la única visión del mundo con la derrota ante Estados Unidos, ¿verdad? Cuando le preguntaban a Diógenes, ¿de dónde estás viniendo? Le preguntan, y él decía, yo vengo del mundo, dice. Del mundo y para el mundo. Así es. De repente, pensar un poquitito también como Diógenes es bueno para no encerrarnos tanto en la albirroja que cuando pierde es como que queremos morirnos, ¿verdad? Está bien. Ya aprendimos la lección. Muy bien. No sé si ya quedó algo en el tintero, algo más por mencionar. Bien. Entonces, nos resta. Buenas noches, Ana Victoria. Tengo una consulta adelante. Ana Victoria tiene una pregunta. ¿A qué se refiere el tema 15? La técnica. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. La técnica que va desde la utilización en la historia de la evolución del hombre y actualmente también. La técnica se refiere a lo que el hombre hace con el mundo. Usa herramientas. Esas herramientas creadas por él mismo, ¿verdad? Para adaptarse a este mundo natural, utiliza herramientas ya que no viene proveído de él. Entonces, a eso se refiere la técnica. Sí. El hombre technicus, hombre tecné, sí, a eso se refiere. Que viene desde la utilización de- del fuego, la rueda y todas esas invenciones, ¿verdad? Dale, Ana Victoria, dale, gracias. Bien, hasta ahí va nuestra cuestión. No sé si quedó algo en el tintero. Entonces, para ir a prepararnos ya para el partido de esta noche madrugada, a las 0 horas. Yo creo que ya no voy a ver a esa hora porque
Bueno, como le escucharon acá, mi hijita ya estaba haciendo su propia hinchada para el partido. Y eso, profe, admirarle porque usted es el fenómeno más grande que tiene el hombre masculino, que ¿Qué pasó? tenga que dar Mi clases, cabeza. mecerle al hijo, dar clases sin perder el hilo conductor de lo que se está dando. Le Bueno, gracias. felicito. Gracias, Silvia. Gracias. Perdón también por eso. Perdón. Profe, Alicia, discúlpame. ¿Cuántos años tiene tu hija? tiene 2 meses. Ay, acá estaba. El Ay, año, ya. antes de ayer cumplió 2 meses. Qué bueno. Felicidades, profe. Gracias, gracias. Bueno, nos vemos hasta el próximo viernes. Chau, chau. Hasta luego, profe, Hola, gracias. Chao, profe. profe, Buen fin de- gracias. Gracias a ustedes. Saludos, profe. Hasta luego.